Shalom amigos, bienvenidos al canal de Guerreras de Yahweh. En nuestra serie de Mujer de la Torá presentaremos hoy Mujeres en la vida de Salomón o Shelomo en hebreo. Se dice que Salomón fue el tercer rey de Israel, el cual reinó por 40 años, de 968 a 928 antes de la era común, y tenía 700 mujeres reinas, entre las cuales se encontraban algunas princesas de estirpe real y 300 concubinas. Entre sus esposas se encontraban la hija del faraón egipcio, así como mujeres de origen moabita, edomita, sidonia e hitita. Empecemos ahora por mencionar a la primer mujer en la vida de Shelomo, su madre. Su madre se llamaba Bathsheba, en hebreo, o Betsabé, que significa la séptima hija o la hija del juramento. Ella era hija de Amiel y fue la esposa de Urías, el hitita, y después una de las esposas del rey David. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 12 y el 25, relata el adulterio de Betsabé con el rey David y el embarazo resultante de la relación y el subsecuente asesinato de su esposo Urías para ocultar la culpa y la identidad del padre de la criatura que Bathsheba llevaba en su vientre. Ese hijo que tuvieron murió a los 7 días de nacido. Después sucedió una cadena de intrigas, asesinatos y finalmente una guerra civil como castigo divino para David. De David y Bathsheba nacieron luego 2 hijos, del cual destacaría Shelomo, el cual tuvo 62 hermanos por parte de su padre, el rey David. Bathsheba fue clave y determinante en la sucesión al trono de David por parte de su hijo Shelomo. En Primera de Reyes, capítulo 1, se relata la manera en que el hijo de David, Adonijah, se autoproclama rey. El verso 11 nos dice: entonces Natán, el profeta, le dijo a Bathsheba, madre de Shelomo: tú tienes que haber oído que Adonijah, hijo de Jawid, ha asumido el reinado sin que lo sepa nuestro amo David. Ahora, acepta mi consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Shelomo. Verso 13. Ve inmediatamente al rey David y dile: mi amo el rey, ¿no ha jurado usted a su sierva? Tu hijo Shelomo me sucederá como rey y él se sentará en mi trono. Entonces, ¿por qué Adonijah se ha hecho rey? Mientras tú estés ahí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras, dijo el profeta Natán. Así lo hizo Bathsheba, y los dos contaron al rey las andanzas de su hijo Adonijah y sus artimañas para convertirse en rey sin el consentimiento ni la bendición de su padre. Entre las cosas que habló el rey David, dijo lo siguiente: llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benayah. Y a ellos dijo, en el verso 33, tomen mis soldados leales y hagan montar a mi hijo Shelomo sobre mi mula y háganlo bajar a Gijón. Que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan ahí, rey de Israel. Luego ustedes tocarán el shofar y dirán: ¡viva el rey Shelomo! Regresando ahora al tema de las 700 esposas y 300 concubinas. Se entiende generalmente que muchas de sus esposas, convertidas en reinas a casarse con el rey Shelomo, se fueron agregando a su harén como un medio para sellar tratados con potencias extranjeras. A lo largo de la historia de la humanidad, la alianza matrimonial
ha sido la forma más común para que los gobernantes intenten asegurar relaciones pacíficas con enemigos potenciales, al igual que intercambio comercial. Shlomo comenzó bien al principio de su vida, escuchando y siguiendo los consejos de su padre, el rey David, como se relata en Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 2 al 3. También vemos su carácter de humildad reflejado en Primera de Reyes, capítulo 3, versos del 5 al 9, cuando pide ante todo sabiduría a Elohim. El libro de Proverbios de Shlomo está lleno de consejos prácticos sobre cómo seguir a Elohim. También, en su libro El Cantar de los Cantares, presenta una hermosa imagen de lo que Yahweh quiere que sea el matrimonio. Así que Shlomo conocía lo que era lo correcto, aunque no siempre fue congruente con sus consejos, y él mismo no lo siguió. Con el tiempo, Shlomo olvidó su propio consejo y la sabiduría de las Escrituras. Elohim había dado instrucciones claras y concisas para quien fuera a ser rey. Deuteronomio 17, versos 14 al 20 nos dice: no aumentar para sí caballos, no multiplicar las esposas y no acumular plata y oro. Estos mandatos estaban destinados a evitar que el rey confiara en el poderío militar, siguiera a dioses extranjeros y confiara en la riqueza y no en Yahweh. Cualquier estudio de la vida de Shlomo demostrará que él rompió estas 3 prohibiciones dadas por Elohim. Por lo tanto, el hecho de que el rey Shlomo tomara tantas esposas y concubinas fue una violación directa a la palabra de Elohim. Pero, ¿por qué Elohim permitió que Shlomo tuviera tantas mujeres? Obviamente, Elohim permitió a Shlomo tener todas estas mujeres y demasiadas riquezas, pero no es lo mismo permitir que aprobar. Debido al libre albedrío, Elohim permitió a Shlomo que desobedeciera sus mandatos, pero dichas malas obras, errores y desobediencia de Shlomo a los estatutos y mandatos de Elohim trajo consecuencias graves, terribles e inevitables para el pueblo de Israel. Primera de Reyes capítulo 11, verso 11 nos dice: entonces Yahweh le dijo a Shlomo: por cuanto eres culpable de esto, no has guardado mi alianza y las leyes que yo te mandé. Te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días. Lo arrebataré de las manos de tu hijo. Sin embargo, no le arrebataré todo el reino. Le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Así que eventualmente el reino de Shlomo fue dividido. Otro castigo para Shlomo fue la guerra con los edomitas y los arameos. Esto lo vemos en los versículos del 14 al 25. Shlomo se vuelve idólatra. En Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 1 al 8, nos dice: el rey Shlomo amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del Paro, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y getitas, provenientes de los pueblos de los que Yahweh había dicho a los israelitas: ninguno de ustedes se una a ellos, y ninguno de ellos se una a ustedes, no sea que hagan desviar el corazón de ustedes para seguir a sus deidades. A estas se apegó Shlomo y las amó. Tuvo 700 esposas reales
y 300 concubinas, y sus esposas hicieron que se desviara su corazón. En su edad avanzada, sus esposas hicieron que el corazón de Shelomó se desviara hacia otras deidades, y no fue tan íntegramente devoto a Yahweh su Elohim como lo había sido su padre David. Shelomó siguió a Ashtoret, la deidad de los sidonios, y a Milcom, ídolo detestable de los amonitas. En ese tiempo, Shelomó edificó un lugar alto a Kemosh, el ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y uno a Molec, el ídolo detestable de los amonitas. E hizo lo mismo para todas sus mujeres extranjeras, ofrendaban y sacrificaban para sus deidades. Recordemos que el dios Molec era aquel a quien se le ofrecían bebés y niños vivos, y le sacrificaban quemándolos vivos, una de las prácticas más abominables que jamás se hayan hecho en la historia del hombre. Ahora, de la única mujer de Shelomó que se habla por nombre en la Biblia, es la llamada Naamá. ¿Quién era Naamá? En Primera de Reyes 14:21 encontramos información. Su nombre significa placentera, agradable y satisfacción. Naamá fue hija de Lamec y Sila, descendiente de Caín. Era hermana de Tubal Caín. Génesis 4:22. Naamá era amonita, y se habla de que era la hija del rey Hanún, rey de los amonitas, de acuerdo a escritos talmúdicos, textos bíblicos griegos y literatura rabínica. Naamá era descendiente de Lot a través de su hija menor. Una de las únicas dos reinas, madres de Israel o Judá, que eran extranjeras. La otra era Jezabel. Naamá era madre de Roboam o Rehabam. En el Baba Kama 38b, que es un escrito del Talmud, Elohim advierte previamente a Moshe o Moisés que no hiciera la guerra a los amonitas, adoradores de Molec, porque Naamá descendía de ellos. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1 dice: Shelomó emparentó con Paro, el rey de Mizraim o Egipto, porque se casó con la hija del Paro, del faraón, y la trajo a la ciudad de David para vivir ahí, hasta que acabara de edificar su palacio y la casa de Yahweh y los muros alrededor de Jerusalén. Se consideraba que las mujeres extranjeras eran una fuente potencial de problemas, porque no siempre adoptaban la cultura y los valores de sus maridos y su nuevo lugar de residencia. Si decidían continuar practicando sus costumbres y cultos nativos, los transmitirían a sus hijos y también podrían influir en sus maridos para que adoptaran algunas prácticas no israelitas. La lealtad y la identidad con la tradición israelita se verían amenazadas. En la literatura bíblica, las mujeres extranjeras, la seducción, la prostitución, la deslealtad sexual y los cultos a la fertilidad a menudo estaban vinculados entre sí. Pero no todas las mujeres extranjeras eran vistas como malas. Por ejemplo, Tamar en Génesis 38, o Ruth en el libro de Ruth, o Rahab en el libro de Josué, capítulo 2, y Yael en el libro de Jueces 4-5. Brindan imágenes positivas de las mujeres extranjeras. Cada una demuestra a través de su comportamiento su adopción de la sociedad y religión israelita o judaíta y gana aceptación en su nueva comunidad. Las esposas extranjeras de Shelomó, por el contrario,
representan el lado negativo de las mujeres extranjeras, al igual que la esposa de Potifar, Génesis o Bereshit, capítulo 39, la esposa de Sansón o Shimshon, en Jueces 14 al 16, y la mujer extranjera de Proverbios, del 1 al 9, permanecen leales a sus propios intereses personales, políticos y religiosos, creando como resultado una alteración a la ley y el orden de su país adoptivo o comunidad israelita. Muy interesante resulta que hacia el final de la vida de Shlomo, Elohim lo utilizó para escribir un libro más que encontramos en la Biblia, el libro de Eclesiastés, el cual nos da el resto de la historia. A través del relato de este libro, Shlomo nos cuenta todo lo que intentó para encontrar la plenitud fuera de Elohim en este mundo. Eclesiastés capítulo 2, verso 8. Acumulé también plata y oro para mí, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me procuré cantantes y cantoras de los placeres de los humanos y de mujer tras mujer. Sin embargo, el rey más rico y sabio del mundo no podía encontrar la felicidad. Todas las mujeres y todos los tesoros del mundo le parecían al final pura vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. En la conclusión de Eclesiastés encontramos un sabio consejo. Respeta a Elohim y guarda sus mandamientos, pues esto es el deber de todo hombre. Versículo 13. La historia de Salomón es una poderosa lección para nosotros de que no vale la pena desobedecer, aun teniendo en nuestras manos todas las riquezas que el mundo pueda ofrecer. No basta con empezar bien, sino buscar constantemente la gracia y el favor de Elohim para que podamos terminar bien. La vida sin Yahweh no vale la pena vivir, es un callejón sin salida. El libro de Eclesiastés termina en el verso 14. Porque Ja Elohim traerá a juicio toda acción, junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Amén y amén. Gracias por escuchar y Shalom.